Episodio 7. La última carta de Bayezid que Mahidevran quiso destruir. La vela llevaba 3 horas encendida. Mahidevran Sultana estaba parada frente a la ventana de su cámara privada, pero no miraba el Bósforo. Miraba hacia abajo. Hacia la carta que sostenía entre sus manos. Y sus dedos no temblaban. Esa era la parte más aterradora de todo. Después de todo lo que había vivido, después de la ejecución de Shehzade Mustafa, después de la humillación, después de años de exilio en Bursa, sus manos estaban perfectamente quietas. La carta había llegado antes de la medianoche. La trajo un mensajero cuyo caballo había sido montado con tanta ferocidad que murió al llegar a la puerta exterior del palacio. Estaba dirigida a ella. Con la letra de Bayezid. Pero se suponía que Bayezid estaba muerto. La leyó una vez. Luego otra. Luego caminó hacia el fuego. Sostuvo la carta sobre la llama exactamente 4 segundos, lo sabemos porque una sirvienta que observaba desde el umbral de la puerta lo describió con detalle durante un interrogatorio, antes de retirarla. Antes de decidir que el fuego era demasiado definitivo. Antes de comprender que lo que contenía esa carta no era solo peligroso para ella. Era peligroso para todo. La selló en su lugar. Detrás de una piedra suelta en la pared oriental de su cámara. Un escondite que había usado desde 1533. Para la mañana, pensó, sabría qué hacer con ella. Estaba equivocada. Para cuando esta historia termine, vas a entender algo que los historiadores han debatido durante 5 siglos, si la destrucción de Shehzade Bayezid, el hijo sobreviviente más joven de Solimán el Magnífico, fue una ejecución política, una guerra fraternal, o algo mucho más calculado. Algo que no comenzó en un campo de batalla, sino en una carta. Una carta que una mujer intentó quemar, no pudo quemar, y que al final no logró sobrevivir. Quédate. Porque esta historia no te va a soltar. El año es 1561. Solimán el Magnífico tiene 70 años y muere poco a poco, demasiado lento para sus enemigos, demasiado rápido para el imperio que depende de su existencia. Sus 2 hijos sobrevivientes llevan 4 años destrozando el mundo otomano desde adentro. Selim, el mayor, favorecido, protegido, astuto con la astucia de quien ya sabe que está ganando. Bayezid, el menor, brillante, volátil, amado por los genízaros, y en 1561, un fugitivo en la Persia safávida, refugiado por el Satamasp, sin opciones y sin tiempo. Mahidevran Sultana, alguna vez la primera y única esposa de Solimán, antes de que Hürrem reescribiera ese acuerdo para siempre, no había hablado con Bayezid en años. Su lealtad siempre había sido para Mustafa, su hijo, el hijo que fue estrangulado en la tienda de su propio padre en 1553. Su dolor se había endurecido en algo más resistente que el duelo. En algo que observaba y esperaba. La carta cambió todo lo que creía saber sobre lo que estaba esperando. Su nombre era Davud. Tenía 22 años, era de Amasya, un mensajero menor del palacio que había sido asignado al personal de la casa de Bayezid 3 años antes, cuando el príncipe todavía tenía una casa que administrar. Cuando lo encontraron en la puerta exterior de Bursa, derrumbado junto a un caballo muerto, con ambas manos envueltas alrededor de un morral que se negaba a soltar, los guardias inicialmente asumieron que era un espía. Las marcas en su espalda sugerían que lo habían azotado en algún lugar del camino. Los labios, partidos y resecos. Había cabalgado, según cálculos posteriores, aproximadamente 550 kilómetros en menos de 5 días. Pidió a Mahidevran Sultana por nombre. Solo a ella. Lo repitió incluso cuando lo amenazaron. Incluso cuando un guardia sostuvo una hoja lo suficientemente cerca de su rostro como para que pudiera ver su propio reflejo en el acero. Mahidevran Sultana. Nadie más. Ese detalle, esa insistencia específica y terca,
fue lo que salvó la carta de caer en manos equivocadas. Los guardias, inseguros, enviaron aviso al recinto del palacio. Y Maidebran, que había estado despierta desde antes del amanecer ese día por razones que nunca explicó, fue ella misma. Le quitó el morral de las manos a Davud. Lo miró por un largo momento. No dijo nada. Lo encontraron muerto en su celda 3 días después. La causa oficial fue registrada como fiebre. Nadie lo creyó. Dentro del morral había una sola carta. Doblada 2 veces. Sellada con cera que había sido presionada con un anillo que Maidebran reconoció de inmediato, un pequeño sello de cornalina que ella misma le había dado a Bayezid años atrás, un regalo que ella describió en su propia correspondencia como algo para recordar cómo se ve la lealtad. El olor de la cera todavía era fresco. Agua de rosas persa. Bayezid había escrito esto recientemente. Muy recientemente. La abrió sola. Lo que leyó quebró su compostura por primera vez en 8 años. Seamos precisos sobre lo que sabemos. Bayezid, a finales de 1561, era un prisionero en todo menos en nombre. El Sátamask de Persia le había dado refugio, y luego había comenzado a negociar con Solimán el precio de ese refugio. El precio, resultó ser, era el propio Bayezid. 400.000 piezas de oro y una concesión fronteriza. Eso era lo que valía el hijo menor de Solimán en el mercado abierto de la geopolítica del siglo XVI. Bayezid lo sabía. Tenía espías dentro de la corte de Tahmasp. Sabía que las negociaciones habían comenzado. Sabía que su padre había acordado en principio. Sabía que ejecutores otomanos, no persas, ya viajaban hacia el este. Pero hay algo que la mayoría de los historiadores evitan decir directamente. Bayezid también sabía algo sobre su propia ejecución que Solimán no sabía que él sabía. Sabía que no había sido idea de Solimán. La decisión de enviar ejecutores otomanos, en lugar de permitir que los persas lo manejaran, no vino del consejo del sultán. Vino de una comunicación privada. Una comunicación que eludió al gran visir. Que fue directamente desde alguien dentro del palacio interior a la corte de Tahmasp. Alguien lo había arreglado. Alguien lo había estado arreglando durante años. La carta que Bayezid envió a Maidebran nombraba a esa persona. Y aquí es donde la lógica fría del palacio se vuelve algo aún más frío. La persona que Bayezid nombró no era Hurrem. Hurrem Sultana había muerto en 1558. 3 años antes de que se escribiera esta carta. 3 años antes de que Bayezid huyera a Persia. Lo que Hurrem había puesto en movimiento, y había puesto muchas cosas en movimiento, ella no vivió para ver este final en particular. La persona que Bayezid nombró era alguien que había servido a Hurrem. Que había aprendido de ella. Que la había sobrevivido. Que había continuado su trabajo después de su muerte con una paciencia y una precisión que hacían que la propia Hurrem pareciera impulsiva. La carta nombraba a una mujer cuyo nombre ha sido casi completamente eliminado de los registros imperiales otomanos. Casi completamente. Su título, usado solo en correspondencia interna, nunca en registros públicos, era Kira. No un nombre. Una función. La mujer que lleva. Había estado transportando mensajes entre el palacio interior y cortes extranjeras durante más de 20 años. Había sobrevivido a 3 grandes visires. Había sobrevivido 4 purgas separadas del personal del palacio. Era, para 1561, tan profundamente incrustada en la infraestructura de la comunicación imperial que eliminarla habría requerido desmantelar el sistema que había construido a su alrededor. Bayezid tenía su nombre. Su nombre real. Su origen. Su red. Las rutas que usaba. El cifrado que había estado usando durante 11 años. Lo había escrito todo.
Se lo había enviado a Maidebran. Y ahora Maidebran estaba parada frente a una ventana, sosteniendo la carta sobre el fuego, tratando de decidir si quemar el documento más peligroso que jamás había tocado. No la quemó. Esa decisión costaría la vida a 4 personas, incluyendo una que nunca pretendió lastimar. La escondió. Lo sabemos por lo que ocurrió en el 14º día después de que llegó la carta. La mujer llamada Kira, cuyo nombre real, recuperado de una única fuente veneciana, era Esther Andali, una intermediaria judía y mujer de negocios de extraordinaria influencia que operaba entre el palacio y el mundo exterior, no sabía exactamente qué había escrito Bayezid. Pero sabía que había escrito algo. Había interceptado la partida del mensajero desde Persia. No había podido detenerlo. Pero desde ese momento, supo que una carta viajaba hacia el oeste. Tenía aproximadamente 5 días de ventaja antes de saber que Maidebran la había recibido. Usó esos 5 días bien. Primero, Davud, el mensajero, murió de fiebre en el 3er día. Su celda había sido accesible a los sirvientes del palacio durante toda su detención. Segundo, la asistente personal de Maidebran, una mujer llamada Fátima, de 34 años, que había estado con Maidebran desde Bursa, recibió una oferta de trabajo en Estambul en menos de una semana. Un puesto generoso. Inexplicable, dado que Fátima no tenía habilidades particulares ni conexiones que justificaran tal oferta. Fátima aceptó. Partió de Bursa en menos de una semana. Nunca más fue vista después de llegar a Estambul. Maidebran ahora estaba aislada. Su asistente de confianza, desaparecida. Su fuente, Davud, muerto. Y una carta escondida en su pared que no podía leerle a nadie, no podía destruir, y no podía usar sola. Pero la había leído una vez. Recordaba todo lo que decía. Y en el 14º día, tomó una decisión que nadie esperaba de una mujer que había pasado 8 años siendo derrotada. Respondió. No a Bayezid. Bayezid ya estaba más allá de ser salvado, y ella lo sabía. Su ejecución fue confirmada cuando su respuesta estaba siendo redactada. Los ejecutores otomanos habían llegado a la corte persa, y Tahmasp lo había entregado con la eficiencia particular de un hombre cobrando una deuda. Bayezid fue estrangulado el 25 de septiembre de 1561. Sus 4 hijos fueron asesinados inmediatamente después. Tenía 42 años. Maidebran no escribió a los muertos. Escribió a la única persona en el imperio que tenía la autoridad, el motivo y, apostó, la inteligencia para entender lo que contenía la carta de Bayezid. Le escribió a Solimán. Envió la carta no a través de canales del palacio. No a través de ninguna ruta que la red de Kira pudiera monitorear. La envió a través de un comerciante griego que conocía desde 1548, un hombre llamado Constantinos que se movía entre Bursa y Estambul vendiendo lana y, ocasionalmente, información. Lo había usado 2 veces antes. Era viejo ahora. Le debía un favor. Le dijo, entrega esto y no le digas nada a nadie. Si te detienen, quémala. Si te interrogan, no sabes nada. Si llegas al sultán, recibirás más de lo que has ganado en una sola transacción en toda tu vida. Constantinos fue detenido. En el borde exterior de Estambul, en un punto de control que no había existido 2 semanas atrás. La quemó. La quemó porque era, como Maidebran había creído, un hombre que cumplía su palabra incluso cuando cumplirla le costaba todo. Fue detenido 11 días. Liberado sin cargos. Regresó a Bursa y le dijo a Maidebran lo que había sucedido. Ella escuchó sin expresión. Luego dijo. ¿Sabían lo de Constantinos? Caminó de regreso hacia la pared oriental. Quitó la piedra. Sacó la carta original.
La leyó de nuevo a la última luz de esa tarde. Y luego hizo algo que nadie ha explicado del todo, fue al recinto del palacio, solicitó audiencia con el cadí local, un juez del tribunal religioso, y presentó la carta como evidencia legal formal en una investigación que ella misma inició. No contra Kira. No contra Selim. No contra nadie en el palacio. Contra Solimán. Acusó al sultán del Imperio Otomano de permitir conscientemente el asesinato de su propio hijo a través de un agente privado, eludiendo la ley imperial, eludiendo el consejo, eludiendo cada estructura formal de sucesión, y dejando un registro de ello en su propia correspondencia. El cadí era un hombre llamado Alil Efendi. Tenía 51 años. Había servido en Bursa durante 17 años sin incidentes. Tenía esposa, 4 hijos, y una reputación de neutralidad escrupulosa. Aceptó la presentación. Abrió la investigación. Fue removido de su cargo dentro de 72 horas y reemplazado por un designado de Estambul. La investigación fue cerrada. La carta desapareció del registro del tribunal. Alil Efendi fue exiliado a un puesto menor en el este de Anatolia, donde murió 4 años después. Su familia no fue dañada. Esa pequeña misericordia, conspicua en su precisión, nos dice algo sobre quien estaba tomando las decisiones. Alguien quería silenciarlo, no destruirlo. Alguien que todavía intentaba mantener la apariencia de orden. Pero con las apariencias ocurre algo. Requieren mantenimiento. Y la única persona que todavía estaba viva y sabía lo que decía la carta, que la había memorizado, que la había presentado, que la había convertido brevemente en parte de un registro público, era Mahidevran Sultana. Todavía estaba viva. Y ahora todos los que querían silenciarla sabían exactamente dónde estaba. Mahidevran Sultana no murió en 1561. No murió en 1562, ni en 1563. Sobrevivió al propio Solimán, que murió en 1566, en su tienda, en campaña en Hungría, sin haber reconocido jamás su investigación, su carta, o su existencia en ningún documento que sobreviviera a las purgas de archivos de la siguiente década. Sobrevivió a la mujer llamada Kira, cuyo fin llegó en 1580, en circunstancias que las fuentes otomanas describen con una vaguedad notable. Los registros venecianos son más específicos. Fue asesinada por genízaros que habían sido engañados en una transacción financiera que ella había organizado. La transacción financiera puede haber sido real. También puede haber sido la explicación más conveniente disponible para una ejecución que había tardado mucho en llegar. Mahidevran murió en 1581. Algún momento en la primavera, en Bursa. Tenía aproximadamente 80 años, una edad extraordinaria, una edad casi desafiante, como si hubiera decidido que simplemente sobrevivir era en sí mismo una forma de argumento. Murió en la pobreza. Solimán le había cortado su estipendio después de la muerte de Mustafa y nunca lo restableció. Durante los últimos 28 años de su vida, había sido mantenida viva principalmente por la caridad de comerciantes locales que recordaban a su hijo y sentían la deuda. Fue enterrada junto a Sesade Mustafa. Ella misma lo había arreglado, años antes, con una atención meticulosa al detalle que sugería que había pensado en ello durante mucho tiempo. La lápida es simple. No menciona a Bayezid. No menciona la carta. No menciona a Solimán, ni a Kira, ni a Alil Efendi, ni a Constantinos, ni a Davud el mensajero que murió de fiebre. Dice solo una palabra. Madre. Pero la historia no termina con la lápida. Porque la carta, que desapareció de los registros del Tribunal del Cadí en 1561, reapareció. No completa. No como un solo documento, sino en fragmentos. Referencias citadas. Transcripciones parciales que encontraron su camino hacia despachos diplomáticos venecianos, hacia una sola anotación marginal en una crónica otomana,
y hacia la correspondencia privada de un gran visir que escribía 30 años después de la muerte de Bayezid. Estos fragmentos fueron catalogados por el historiador otomano Ali Linalke en el siglo XX, quien los trató como evidencia de algo que describió con su característica moderación académica como una posible red de inteligencia privada que operaba con una autonomía inusual a mediados del siglo XVI. Posible. Inusual. Autonomía. Estas son las palabras que usan los académicos cuando quieren decir, alguien había construido algo dentro del imperio que el propio imperio no podía ver. Lo que Bayezid había descubierto, y lo que envió a Maidebran en esa carta, no era simplemente la identidad de un agente. Era evidencia de que la mujer llamada Kira había estado operando como un nodo de comunicación entre el palacio interior y al menos 3 cortes extranjeras durante más de 2 décadas. Que había sido usada no solo para llevar mensajes sino para darles forma. Para retrasarlos. Para perderlos. Para llegar con información que había sido envejecida lo suficiente como para que actuar sobre ella fuera demasiado tarde. No solo había facilitado la muerte de Bayezid. Había facilitado las muertes anteriores a la suya. El aislamiento de Mustafa en 1553. La forma en que las advertencias de sus seguidores nunca parecían llegar a Solimán, había requerido la misma infraestructura. Las mismas rutas. Los mismos mensajeros de confianza que resultaron ser poco confiables en exactamente los momentos que importaban. Maidebran había sabido del peligro de Mustafa antes de que se volviera irreversible. Había enviado advertencias. Las advertencias no llegaron. Siempre había creído que esto era por culpa de Hurrem. La carta de Bayezid le dijo que era algo más específico que eso. El aparato que mató a Mustafa y el aparato que mató a Bayezid eran el mismo aparato. Había sobrevivido a la mujer que originalmente lo construyó. Ahora era estructural. Institucional. Y Solimán, brillante, magnífico, celebrado en 3 continentes, o no lo sabía. O lo sabía y había elegido no mirar. Maidebran pasó los últimos 20 años de su vida creyendo lo segundo. Hay una diferencia entre un hombre que es engañado y un hombre que prefiere no hacer preguntas. Uno es una víctima. El otro es algo más complicado. Contemos lo que costó la carta de Bayezid. Davud, el mensajero, muerto a los 22 años. Fiebre. Fátima, la asistente de Maidebran, desaparecida. Destino desconocido. Las fuentes venecianas no hacen más mención de ella. Tenía 34 años. Constantinos el comerciante, detenido, liberado, regresó a Bursa, vivió sus años restantes en circunstancias reducidas, nunca habló públicamente de la carta. Sus hijos lo recordaban como un hombre tranquilo que se volvió más tranquilo después de cierto año. Halil Efendi, el cadí, exiliado. Muerto 4 años después. Sus hijos no fueron dañados, pero tampoco ayudados. Permanecieron en Bursa. El hijo mayor se convirtió en un empleado menor. Nunca avanzó más allá de ese puesto. Algunas puertas, una vez marcadas, nunca vuelven a abrirse del todo. El propio Bayezid, estrangulado en Persia el 25 de septiembre de 1561. Sus 4 hijos asesinados inmediatamente después. Lo que sea que hubiera esperado, que la carta llegara a alguien que pudiera actuar sobre ella, que llegara a tiempo, que Maidebran encontrara la manera, nada de eso ocurrió como él pretendía. Murió sin saber que la carta estaba perdida. No sabía que estaba escondida en una pared. No sabía que Maidebran lo había intentado. Esa quizás sea la parte más insoportable de toda la historia. No la ejecución, no la política, no la red de agentes y mensajeros comprometidos. La parte más insoportable es un hombre muriendo en Persia sin saber que la mujer en quien confiaba había sostenido sus palabras sobre el fuego y las había retirado. La mujer llamada Kira sobrevivió hasta 1580.
19 años después de la carta. Continuó operando, dando forma al flujo de información a través de las venas del imperio. Se volvió rica. Era, según fuentes venecianas, genuinamente brillante, una mujer de capacidad extraordinaria operando en condiciones que no le ofrecían ningún camino legítimo hacia la influencia que claramente anhelaba y claramente merecía. El sistema que la usó también fue el sistema que eventualmente la descartó. Cuando murió, asesinada, oficialmente, por una deuda, nadie en el palacio lo reconoció. Sin luto. Sin registro. La infraestructura que había pasado 40 años construyendo fue absorbida silenciosamente por nuevos operadores, nuevas redes, nuevas mujeres y hombres que habían aprendido observándola. El aparato sobrevivió. Siempre sobrevive. La carta en sí, el objeto físico, el papel doblado con el sello de cornalina, nunca fue encontrada oficialmente. Cuando Maidebran murió en 1581, su cámara en Bursa fue registrada. Esto está documentado. La búsqueda fue lo suficientemente minuciosa como para indicar que los buscadores buscaban algo específico. La piedra suelta en la pared oriental había sido movida. La cavidad detrás de ella estaba vacía. Lo que había estado ahí había desaparecido. ¿Quién la movió? ¿Cuándo? ¿A quién se la dio? Nadie lo sabe. Quizás la propia Maidebran, en sus últimas semanas, tomó su propia decisión sobre el fuego. Quizás eligió, a los 80 años, después de toda una vida viendo cómo el conocimiento peligroso destruía a todos los que lo sostenían, dejarlo terminar. O quizás se la dio a alguien. Quizás todavía está en algún lugar. En un archivo que no ha sido catalogado del todo. En una colección familiar transmitida sin contexto. En el tipo de lugar donde la historia se esconde cuando sabe que no es seguro ser encontrada. La carta que Bayezid escribió en Persia, sabiendo que iba a morir, dirigida a la única mujer que siempre había mantenido la fe con su familia, esa carta puede todavía existir. Y si existe, todavía la nombra. Todavía nombra la red. Todavía dice lo que siempre dijo. Está esperando a alguien con la paciencia suficiente para buscarla. Aquí está el patrón. No solo en la corte otomana, aunque la corte otomana lo refinó hasta convertirlo en arte. En cada estructura construida sobre el poder concentrado, la cosa más peligrosa no es el enemigo de afuera. Es el flujo de información adentro. Solimán el Magnífico gobernó durante 46 años. Sobrevivió a 2 hijos, una esposa, un mejor amigo, y a la posibilidad de confiar en alguien completamente. Construyó un imperio que era, por casi cualquier medida, extraordinario. También construyó, o permitió, una infraestructura de comunicaciones tan comprometida que las advertencias sobre sus propios hijos no podían llegarle de manera confiable. O podían, y se les permitía desaparecer. Maidebran pasó su vida creyendo lo segundo. Fue una mujer que había perdido todo lo que el imperio tenía para quitarle. Su posición, su hijo, su estipendio, su seguridad, sus aliados. Murió junto a la tumba que había elegido, en la pobreza, en primavera, habiendo sobrevivido a cada persona que había intentado silenciarla. Los sobrevivió a todos. No a través del poder. No del acceso. No de las armas que el palacio reconocía como armas. Los sobrevivió a través de la resistencia. A través de la negativa obstinada a dejar que lo que sabía muriera antes que ella. ¿Tenía razón sobre Solimán? ¿Sabía él? ¿Eligió no saber? La historia no nos da una respuesta limpia. Nos da la cavidad vacía detrás de la piedra en la pared oriental. La carta ausente. El mensajero muerto. El juez exiliado. La asistente desaparecida. Nos da la forma de una decisión sin la decisión misma. Y quizás esa sea la respuesta más otomana posible.
El imperio fue construido, en parte, sobre la arquitectura de la ignorancia plausible. El sultán no puede ser responsabilizado por lo que oficialmente nunca le llegó. El aparato existe precisamente para gestionar lo que le llega. Es un sistema perfecto. Para todos excepto para las personas que borra. Bayezid escribió esa carta sabiendo que podría no llegar. La escribió de todas formas. Eligió poner la verdad en algún lugar en lugar de en ningún lugar, dársela a la única persona que pensó que quizás todavía se preocuparía lo suficiente como para hacer algo con ella, sin importar lo desesperado que pareciera. Eso no es un acto político. Es un acto humano. Y Mahidevran la sostuvo sobre el fuego. 4 segundos. La retiró. La escondió detrás de una piedra. ¿Qué haces con el conocimiento peligroso cuando cada camino para usarlo está cerrado? ¿Cuando los sistemas que deberían recibirlo han sido diseñados para impedir su llegada? ¿Cuando la verdad es real, documentada, y completamente, estructuralmente, impotente? La escondes. Resistes. Esperas. Y quizás, 460 años después, alguien finalmente la lee. Si esta historia se quedó contigo, la carta, la piedra, la mujer que sobrevivió a todos, entonces ya estás dentro del mundo de la historia oculta otomana. Hay más historias como esta. Historias donde el registro oficial se detiene justo antes de lo más importante. Donde la ausencia en el archivo es la evidencia. Suscríbete. Activa las notificaciones. Porque la próxima historia que vamos a contar es una que las crónicas otomanas enterraron aún más profundo que esta. Y necesitas escucharla antes de que alguien más la cuente mal.